El fuego se elevaba hacia el cielo parisino, una columna de humo negro que marcaba el final de una era. Sobre la pequeña isla del Sena, un hombre de barba blanca y mirada desafiante permanecía inmóvil mientras las llamas consumían su carne. Jacques de Molay, el último gran maestre de los caballeros templarios, no suplicó misericordia. En cambio, sus últimas palabras resonaron como una maldición que atravesaría los siglos. Papa Clemente, caballero Guillermo de Nogaret, rey Felipe, dentro de un año, os emplazo ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos todos vosotros hasta la 13ª generación. Lo que nadie sabía entonces era que los 3 morirían antes de que terminara aquel año. Una coincidencia perturbadora que muchos interpretaron como la primera señal de que el poder templario no había sido completamente destruido. Pero la verdadera historia de los templarios, esa hermandad de monjes guerreros que acumuló riquezas incalculables y secretos prohibidos durante 2 siglos, no comenzó con su caída. Comenzó con un misterio enterrado bajo las ruinas del Templo de Salomón, un conocimiento tan peligroso que cambiaría para siempre el curso de la historia europea. Jerusalén, 1118. Las cruzadas habían devuelto los santos lugares a manos cristianas, pero los caminos seguían siendo mortales para los peregrinos. Fue entonces cuando 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens se presentaron ante el rey Balduino II de Jerusalén con una propuesta sin precedentes. Fundarían una orden monástica dedicada no solo a la oración, sino a la espada. Se instalaron en el ala sur de lo que entonces se conocía como la mezquita de Al-Aqsa, construida sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón. De ahí tomaron su nombre oficial: Pauperes Comilitones Christi Templique Salomonici, los pobres compañeros de Cristo y del templo de Salomón. El mundo los conocería simplemente como templarios. Lo extraño fue que durante 9 años, estos caballeros no reclutaron a nadie más, 9 hombres, para proteger todos los caminos de Tierra Santa, o estaban ocupados en otra misión más secreta. Cuando Bernard de Clairvaux, el monje más influyente de Europa, redactó su regla y los presentó ante el Concilio de Troyes en 1129, los templarios recibieron algo sin precedentes: autonomía total. No respondían ante reyes ni obispos, solo ante el Papa. Podían cruzar fronteras sin impedimentos, estaban exentos de impuestos, y se les permitió crear su propio sistema bancario. En menos de una generación, pasaron de ser 9 caballeros sin recursos a convertirse en una potencia financiera, con miles de propiedades en toda Europa y Oriente Medio, una flota naval propia, y un sistema de letras de cambio que revolucionó las finanzas medievales. Reyes y nobles depositaban sus fortunas en sus fortalezas, consideradas inexpugnables. Pero con el poder llegaron los rumores. Los templarios parecían poseer conocimientos que iban más allá de la doctrina cristiana. Sus ceremonias de iniciación se realizaban en absoluto secreto, y sus fortalezas se convirtieron en centros de estudio donde se mezclaban saberes occidentales y orientales. Algunos susurraban que habían encontrado algo bajo el templo de Salomón, un legado oculto que explicaría su meteórico ascenso y su aparente conocimiento de arcanos secretos. Durante casi 2 siglos, los templarios crecieron en poder e influencia. Sus fortalezas, reconocibles por sus torres cuadradas y muros masivos, se extendían desde los desiertos de Palestina hasta los bosques ingleses. Su red de comandancias formaba una telaraña que conectaba toda Europa, controlando rutas comerciales y creando el primer sistema bancario internacional de la historia. Lo que comenzó como una orden de monjes guerreros se transformó en algo mucho más complejo y poderoso. Un templario podía redactar una letra de cambio en París y, semanas después, otro hermano en Jerusalén entregaría el equivalente en oro, evitando los peligros de transportar riquezas en caminos plagados de bandidos. Este sistema revolucionario atrajo a mercaderes, nobles y reyes, convirtiendo a la orden en el custodio de las fortunas de Europa. Pero este poder financiero comenzó a generar resentimiento. Los obispos veían con recelo la autonomía de los templarios, quienes no pagaban diezmos a la Iglesia y respondían únicamente ante el Papa. Los reyes envidiaban sus riquezas y temían su influencia.
y entre el pueblo llano, los rumores sobre sus rituales secretos alimentaban la desconfianza. Paralelamente, los reveses militares en Tierra Santa erosionaron el propósito original de la orden. Cuando Jerusalén cayó ante Saladino en 1187, los templarios perdieron su sede original, pero no su poder. Cuando Acre, el último bastión cristiano en Tierra Santa, cayó en 1291, muchos comenzaron a cuestionar la razón de ser de estas órdenes militares. El mayor golpe estaba por llegar. Felipe IV de Francia, conocido como Felipe el Hermoso, había agotado las arcas reales con guerras costosas contra Inglaterra y Flandes. Desesperado por fondos, había expulsado a los judíos de Francia, confiscando sus bienes, y había devaluado la moneda, provocando disturbios en París. Su mirada se posó entonces en la mayor fortuna del reino, el tesoro templario. El rey tenía una deuda personal con la orden, pues había buscado refugio en la fortaleza templaria de París durante una revuelta. Pero la gratitud pesaba menos que la necesidad. Felipe necesitaba no solo el oro templario, sino también eliminar la amenaza que representaba su poder autónomo dentro de Francia. La oportunidad llegó con un hombre, Esquiu de Floirac, un antiguo templario expulsado de la orden. Presentó al rey acusaciones impactantes. Los templarios renegaban de Cristo durante sus ceremonias secretas de iniciación, escupían sobre la cruz, practicaban ritos obscenos, adoraban a un ídolo llamado Baphomet y promovían actos impuros entre los hermanos. La acusación de herejía era perfecta para los propósitos de Felipe. Si los templarios eran culpables de apostasía, sus bienes podían ser confiscados legítimamente. El rey necesitaba, sin embargo, la cooperación del Papa Clemente V, un francés que había sido arzobispo de Burdeos antes de su elección papal y que gobernaba la Iglesia desde Aviñón, no desde Roma, bajo la sombra de la influencia francesa. Inicialmente, el Papa se mostró escéptico. Los templarios habían servido fielmente a la Iglesia durante generaciones. Pero Felipe era persistente y utilizó a sus consejeros, particularmente a Guillermo de Nogaret, un hábil jurista con experiencia en perseguir herejes, para presionar al pontífice. La traición se planificó con sigilo. El 13 de octubre de 1307, un viernes, origen del mito del viernes 13 como día de mala suerte, los alguaciles reales golpearon simultáneamente las puertas de todas las comandancias templarias en Francia. La orden real era clara: arrestar a todos los templarios bajo acusación de herejía, confiscar sus bienes y sellar sus archivos. Jacques de Molay, el gran maestre, fue capturado en París, donde había acudido para asistir al funeral de la cuñada del rey. No hubo resistencia. La operación tomó a los templarios completamente por sorpresa. En una sola noche, la red templaria en Francia quedó decapitada. Lo que siguió fue una campaña sistemática de terror. Los templarios fueron sometidos a torturas brutales para extraer confesiones. Los métodos de la Inquisición eran eficaces: el potro que dislocaba las extremidades, la estrapada que levantaba al prisionero por los brazos atados a la espalda, los hierros al rojo vivo, la privación de sueño. Bajo tortura, las confesiones comenzaron a fluir. Templarios de todos los rangos admitieron haber renegado de Cristo, escupido sobre la cruz, besado al iniciador en partes indecentes del cuerpo y adorado a un ídolo barbado. Estas confesiones, extraídas con dolor insoportable, se presentaron como prueba irrefutable de la corrupción de la orden. El Papa Clemente, aunque inicialmente reticente, emitió la Bula Pastoralis Praeminentiae el 22 de noviembre de 1307, ordenando a todos los monarcas cristianos que arrestaran a los templarios en sus dominios. Sin embargo, los resultados fueron dispares. En Inglaterra, Eduardo II actuó con reluctancia y sin torturas. Los templarios negaron todas las acusaciones. En Aragón, Jaime II encontró resistencia armada en las fortalezas templarias. En Chipre, centro del poder templario tras la caída de Acre, muchos hermanos lograron huir, pero el núcleo del poder templario estaba en Francia, y allí la persecución fue implacable. Felipe el Hermoso había conseguido lo que quería. Las riquezas templarias pasaron a la corona.
y sus enemigos más poderosos estaban ahora encadenados en sus mazmorras. Pero ¿qué ocurrió realmente con el legendario tesoro templario? Cuando los oficiales reales abrieron las bóvedas de la casa madre del Temple en París, encontraron mucho menos de lo esperado. Los registros financieros estaban allí, pero grandes cantidades de oro y plata habían desaparecido. Más desconcertante aún fue la desaparición de la flota templaria, que zarpó de La Rochelle la noche anterior a los arrestos. ¿Alguien había traicionado el secreto del rey? ¿O los templarios tenían fuentes de información que la corona desconocía? A esto se sumó un misterio más profundo. Entre los documentos confiscados, los agentes reales descubrieron referencias a ciertos objetos de gran santidad que habían sido trasladados en secreto. Las crónicas de la época mencionan arcas selladas transportadas en carros cubiertos, que salieron de París en dirección desconocida semanas antes de los arrestos. ¿Qué contenían estas arcas? Algunos cronistas sugieren que guardaban los misteriosos tesoros que los fundadores de la orden habían desenterrado bajo el templo de Salomón. Otros apuntan a documentos comprometedores que podrían haber provocado un cisma en la iglesia si hubieran salido a la luz. El propio proceso judicial contra los templarios estaba plagado de irregularidades. La mayor parte de las confesiones se obtuvieron bajo tortura extrema, y muchos templarios se retractaron cuando tuvieron oportunidad de hablar libremente. En Tours, 45 templarios defendieron valientemente la inocencia de la orden. En París, ante una comisión papal, más de 600 caballeros ofrecieron defender la orden con las armas si se les permitía un juicio por combate, una propuesta que fue ignorada. El rey Felipe, impaciente por concluir el asunto, presionó al Papa para que disolviera la orden. El 3 de abril de 1312, mediante la bula Vox in excelso, Clemente V abolió la orden del Temple, no por haberla encontrado culpable de herejía, el juicio nunca concluyó, sino por el bien de la Iglesia, dada la mala reputación que ahora pesaba sobre ella. Los bienes templarios fueron transferidos teóricamente a la Orden de los Hospitalarios, rivales históricos de los templarios. En la práctica, sin embargo, Felipe el Hermoso y otros monarcas retuvieron gran parte de las propiedades y riquezas, compensando a los hospitalarios con sumas muy inferiores al valor real. En cuanto a los templarios supervivientes, muchos fueron condenados a cadena perpetua, otros fueron readmitidos en la iglesia tras severas penitencias. Algunos lograron unirse a otras órdenes religiosas o militares, especialmente en la península ibérica, donde surgieron órdenes como la de Montesa en Aragón y la de Cristo en Portugal, que heredaron propiedades y miembros templarios. Pero el último acto del drama estaba reservado para el liderazgo de la orden. Después de 7 años de cautiverio, Jacques de Molay, gran maestre, y Geoffroy de Charnay, preceptor de Normandía, fueron conducidos ante la Catedral de Notre-Dame en París. Allí, se esperaba que confirmaran públicamente sus confesiones previas. Para sorpresa de todos, ambos se retractaron, proclamando la inocencia de la orden y denunciando las falsas confesiones extraídas bajo tortura. Felipe el Hermoso, furioso ante este desafío, ordenó que fueran quemados como herejes relapsos ese mismo día. Sin más juicio ni apelación, los 2 ancianos templarios fueron conducidos a una pequeña isla en el Sena, donde la pira ya estaba preparada. Mientras las llamas consumían su cuerpo, Jacques de Molay pronunció su famosa maldición contra el rey, el Papa y Guillermo de Nogaret, emplazándoles a reunirse con él ante el Tribunal Divino antes de 1 año. Una profecía que, inquietantemente, se cumplió. La caída de los templarios no fue el fin de su historia, sino el comienzo de un enigma que ha perdurado por siglos. Mientras el humo de las hogueras inquisitoriales se disipaba, los supervivientes de la orden y sus secretos se dispersaron por Europa como semillas llevadas por el viento. En Escocia, donde la bula papal contra los templarios nunca fue ejecutada plenamente, debido al conflicto entre el rey Roberto Bruce y el papado, numerosos caballeros fugitivos encontraron refugio. Curiosamente, solo 2 meses después de la quema de Jacques de Molay, Roberto Bruce obtuvo una victoria inesperada contra los ingleses en Bannockburn, a pesar de estar en inferioridad numérica.
Cronistas de la época mencionan caballeros desconocidos que aparecieron en el momento crucial de la batalla. ¿Coincidencia o el primer servicio de los templarios fugitivos a su nuevo protector? Los archivos escoceses revelan algo aún más intrigante. Muchas familias nobles asociadas posteriormente con la masonería temprana, los Sinclair, los St. Clair, los Montgomery, acogieron a estos caballeros exiliados. La capilla Roslin, construida por William Sinclair en el siglo XV, está repleta de simbolismo templario y masónico, incluyendo representaciones del Arca de la Alianza y plantas americanas talladas décadas antes del viaje de Colón. En Portugal, el rey Dionisio negoció hábilmente con el papado para transformar la Orden del Temple en una nueva institución, la Orden de Cristo, Orden de Cristo. Los templarios portugueses simplemente cambiaron su nombre y sus emblemas, manteniendo intactas sus propiedades, conocimientos y organización interna. Esta Orden de Cristo sería posteriormente fundamental en la era de los descubrimientos marítimos. Las naves de Enrique el Navegante, Vasco da Gama y Cristóbal Colón navegaron bajo la cruz patada roja de la Orden, apenas modificada del símbolo templario original. Coincidencia que los navegantes portugueses poseyeran cartas de navegación sorprendentemente precisas de tierras que oficialmente no habían sido exploradas. Documentos en los archivos de Lisboa sugieren que los templarios habían acumulado conocimientos geográficos de fuentes árabes, bizantinas y posiblemente más antiguas. Algunos historiadores incluso proponen que la flota templaria desaparecida de La Rochelle podría haber cruzado el Atlántico mucho antes que Colón, transportando parte del tesoro de la Orden. En Suiza, otro fenómeno curioso coincidió con la persecución templaria. Este país montañoso con escasa tradición militar previa emergió repentinamente como cuna de temibles guerreros, los piqueros suizos, que revolucionaron el campo de batalla europeo. Más significativo aún, la banca suiza surgió en este mismo periodo, adoptando prácticas financieras sospechosamente similares a las templarias. La bandera suiza, una cruz blanca sobre fondo rojo, invierte simplemente los colores del estandarte templario. Francia, epicentro de la persecución, también albergó secretos perdurables. La región de Languedoc, ya sospechosa por sus conexiones con la herejía cátara, vio surgir extrañas tradiciones y símbolos en sus iglesias rurales. En Rennes-le-Château, un humilde párroco del siglo XIX, Béranger Saunier, descubrió documentos ocultos durante renovaciones en su iglesia y súbitamente exhibió una riqueza inexplicable, renovando el templo con simbolismo esotérico. Pero los indicios más fascinantes provienen de manuscritos y códices que sobrevivieron a las purgas. El manuscrito de Chinon, redescubierto en los archivos vaticanos apenas en 2001, revela que el Papa Clemente V había absuelto secretamente a los líderes templarios de la herejía, contradiciendo su conducta pública posterior. ¿Qué presión tan poderosa obligó al pontífice a traicionar su propia convicción? El pergamino de Chinon no es el único documento perturbador. Los archivos de la Inquisición contienen testimonios de templarios que, incluso bajo tortura, mantenían elementos consistentes en sus confesiones que desconcertaban a los inquisidores. Hablaban de un conocimiento secreto, transmitido desde Oriente, de ceremonias que simbolizaban la muerte del ego y el renacimiento espiritual, de enseñanzas esotéricas sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Particularmente intrigante es la recurrente mención del misterioso Baphomet. Los inquisidores lo interpretaron como un ídolo demoníaco, pero análisis lingüísticos modernos sugieren otra posibilidad. La palabra podría derivar del árabe Abu Fihamat, que significa padre de la comprensión o padre de la sabiduría. Otros eruditos la vinculan con Baphemetis en griego, bautismo de sabiduría. ¿Era Baphomet no un ídolo, sino un concepto, un conocimiento iniciático? Más revelador aún resulta el Códice de París, un manuscrito templario que sobrevivió oculto en la Biblioteca Nacional Francesa. Contiene diagramas astronómicos de sorprendente precisión, símbolos alquímicos y referencias crípticas a la sangre real oculta y la línea que no debe quebrarse. Algunas páginas muestran una genealogía codificada
que según ciertos investigadores, podría representar un linaje secreto desde tiempos bíblicos hasta la época medieval. Esta idea del linaje oculto aparece repetidamente en documentos asociados con los templarios. Durante sus excavaciones en Jerusalén, los 9 caballeros originales pasaron años bajo el Templo de Salomón, supuestamente buscando reliquias sagradas. La tradición sostiene que encontraron el Arca de la Alianza, el Santo Grial, o fragmentos de la Vera Cruz, pero manuscritos más oscuros sugieren un descubrimiento más perturbador, evidencia de que la historia bíblica oficial había sido alterada, de que existía una verdad prohibida sobre los orígenes del cristianismo. Algunos códices gnósticos, como los hallados en Nag Hammadi, presentan versiones radicalmente diferentes de la vida de Jesús, incluyendo referencias a su posible matrimonio con María Magdalena y a descendientes que habrían perpetuado su sangre. ¿Podrían los templarios haber descubierto documentos similares bajo el templo? ¿Explicaría esto por qué la Iglesia, inicialmente su más firme defensora, finalmente consintió su destrucción? La familia Plantard en Francia ha mantenido durante siglos que desciende de este linaje sagrado, preservado por los templarios y posteriormente por sociedades secretas como el Priorato de Sion. Documentos medievales mencionan este priorato como una orden hermana de los templarios, encargada de preservar conocimientos y bloodlines sagrados, mientras los caballeros proporcionaban protección militar y financiera. Los rastros de esta hermandad secreta emergen intermitentemente a lo largo de la historia europea. Leonardo da Vinci, supuesto gran maestre del priorato según documentos controvertidos, llenó sus obras de simbolismo críptico y referencias veladas a la Magdalena. Isaac Newton, otro presunto iniciado, dedicó más tiempo a estudios alquímicos y teológicos heterodoxos que a la física por la que es recordado. Víctor Hugo, también vinculado al priorato, saturó Nuestra Señora de París con simbolismo templario y referencias a un secreto escrito en piedra. Estos intelectuales compartían una fascinación por ciencias prohibidas y teologías alternativas que los templarios habrían custodiado. La alquimia, considerada hoy como pseudociencia, era para ellos un sistema codificado de transformación espiritual y posiblemente conocimientos científicos avanzados. La astrología y la geometría sagrada eran métodos para comprender las leyes cósmicas que regían tanto el universo físico como el espiritual. La arquitectura gótica, que floreció precisamente durante el apogeo templario, incorpora principios matemáticos y astronómicos sorprendentemente sofisticados. Las grandes catedrales europeas están alineadas con precisión astronómica, incorporan proporciones geométricas perfectas y contienen simbolismo esotérico camuflado como decoración cristiana. Los templarios, financiadores de muchas de estas estructuras, trabajaron estrechamente con los gremios de constructores que posteriormente evolucionarían hacia la masonería especulativa. Este vínculo entre templarios y masones constituye otro hilo del misterio. Cuando la primera gran logia masónica se fundó oficialmente en Londres en 1717, sus rituales y símbolos mostraban claras influencias templarias. El tercer grado masónico, el de maestro masón, dramatiza el asesinato del arquitecto Hiram Abiff, pero muchos eruditos ven en esta historia una alegoría de la caída de los templarios y la preservación de sus secretos. El ritual masónico del Royal Arch incluso menciona explícitamente excavaciones bajo el Templo de Salomón y el descubrimiento de un conocimiento sagrado oculto. ¿Simple coincidencia o la perpetuación de una tradición templaria auténtica? Más inquietantes son los paralelismos entre la persecución templaria y eventos históricos posteriores. Cuando la Revolución Francesa estalló en 1789, uno de los primeros actos revolucionarios fue la ejecución de Luis XVI, descendiente directo de Felipe el Hermoso. Un hombre con acento alemán supuestamente gritó desde la multitud mientras caía la cabeza del rey: Jacques de Molay ha sido vengado. La fecha de la toma de la Bastilla, 14 de julio, seguía al fatídico viernes 13, fecha de la redada contra los templarios. Napoleón Bonaparte posteriormente manifestó un interés inusitado en los templarios durante su campaña egipcia,
llevando consigo eruditos para estudiar textos antiguos. Tras su retorno, fundó la Legión de Honor, con símbolos sospechosamente similares a los templarios. Su exilio en la isla de Santa Elena produjo manuscritos enigmáticos donde alude a secretos que el mundo no está preparado para conocer. A medida que avanzamos hacia la era moderna, el legado templario se fragmenta pero persiste. Organizaciones como la Sociedad Teosófica, la Golden Dawn y la Ordo Templi Orientis reclamaron conexiones con conocimientos templarios. La Orden del Temple Oriental, fundada en 1912, afirmó poseer las verdaderas enseñanzas templarias transmitidas a través de iniciados alemanes. El siglo XX vio un resurgimiento del interés por los templarios. Durante la ocupación nazi de Francia, equipos especializados de las SS, bajo la dirección de Otto Rahn, buscaron intensivamente reliquias templarias en iglesias y castillos del sur de Francia. Hitler mismo, fascinado por reliquias místicas, supuestamente consideraba el conocimiento templario como una fuente de poder oculto. En tiempos más recientes, excavaciones arqueológicas en propiedades templarias han arrojado descubrimientos desconcertantes. Túneles y cámaras subterráneas, algunas con sofisticados sistemas de seguridad medieval, contienen símbolos enigmáticos y, ocasionalmente, repositorios vacíos que alguna vez albergaron objetos valiosos. En la fortaleza templaria de Tomar, Portugal, pasadizos recientemente descubiertos conducen a cámaras con acústica diseñada para amplificar ciertos tonos vocales utilizados en rituales desconocidos. Análisis químicos de residuos en laboratorios templarios sugieren experimentación con sustancias farmacológicas derivadas de plantas orientales, posiblemente conectadas con estados alterados de conciencia, utilizados en rituales iniciáticos. Algunas propiedades templarias muestran características arquitectónicas que solo tienen sentido cuando se observan desde arriba, formando enormes símbolos geométricos visibles únicamente desde el aire. ¿Qué hacemos con estos fragmentos dispersos? ¿Fueron los templarios simplemente víctimas de la codicia real y la política eclesiástica, o custodios de secretos tan profundos que justificaron su destrucción? ¿Era su herejía real o simplemente un conocimiento demasiado peligroso para la ortodoxia medieval? Lo que resulta indiscutible es que el súbito fin de los templarios creó un vacío en la Europa medieval que nunca se llenó completamente. El conocimiento que acumularon, financiero, arquitectónico, náutico, alquímico, teológico, se fragmentó, perdiéndose algunas partes mientras otras se preservaban en códigos, símbolos y rituales de sociedades posteriores. El verdadero secreto templario, el núcleo ardiente de su legado prohibido, podría ser mucho más revolucionario de lo que la historia oficial ha estado dispuesta a reconocer. Los indicios dispersos a través de los siglos, cuando se unen como piezas de un rompecabezas ancestral, sugieren una verdad perturbadora que sacudiría los cimientos de la civilización occidental. En 2016, un equipo de investigadores obtuvo permiso para examinar documentos largamente sellados en los archivos secretos vaticanos. Entre ellos, encontraron un manuscrito templario confiscado durante los arrestos de 1307 pero nunca mencionado en los registros oficiales del proceso. Catalogado simplemente como Codex Templi, contiene lo que parece ser una versión alternativa de la historia cristiana, preservada desde tiempos apostólicos y enriquecida con conocimientos de tradiciones esotéricas orientales y occidentales. El documento, escrito en un latín inusualmente puro, detalla una genealogía que comienza con Jesús y María Magdalena, revelándola no como una prostituta redimida, sino como su consorte y heredera espiritual, descendiente ella misma de la casa real de Benjamín. Según este texto, ambos habrían sobrevivido a la crucifixión mediante una sustitución planificada, una técnica conocida entre los esenios, y huido posteriormente a las Galias con un grupo de seguidores leales, incluyendo Lázaro y José de Arimatea. Esta bloodline sagrada, esta descendencia directa de la sangre de Cristo, el verdadero sangreal o santo grial, habría sido protegida durante siglos por guardianes iniciados, primero en comunidades gnósticas del sur de Francia, luego por los cátaros,
y finalmente por los templarios tras sus descubrimientos en Jerusalén. No buscaban reliquias físicas bajo el templo de Salomón, sino pruebas documentales de esta genealogía oculta, que efectivamente encontraron entre los tesoros escondidos por comunidades judeo-cristianas antes de la destrucción del templo en el año 70 b.C. El documento describe también un corpus de enseñanzas esotéricas atribuidas a Jesús, pero eliminadas de los evangelios canónicos, técnicas de meditación, principios alquímicos para la transmutación espiritual y una cosmología que reconcilia tradiciones egipcias, babilónicas, griegas y hebreas. Estas enseñanzas secretas, transmitidas oralmente durante generaciones, fueron finalmente codificadas en simbolismo arquitectónico, rituales iniciáticos y sistemas numéricos que los templarios incorporaron a sus prácticas. Más perturbador aún, el Códex sugiere que los primeros 9 templarios pertenecían ya a una orden secreta anterior, vinculada a este linaje y conocimiento oculto. Su misión en Jerusalén no era casual sino deliberada: recuperar textos y reliquias que probaban la existencia de una tradición cristiana alternativa, suprimida violentamente durante las purgas doctrinales de los primeros siglos. El documento contiene también referencias crípticas a un conocimiento prohibido de las estrellas, diagramas astronómicos sorprendentemente precisos y cálculos matemáticos que parecen predecir conjunciones planetarias y eclipses con siglos de antelación. ¿Habían heredado los templarios conocimientos astronómicos avanzados de civilizaciones antiguas, preservados en textos esotéricos? ¿Explica esto la precisión astronómica de sus construcciones? Una sección particularmente enigmática del Códex describe un gran secreto guardado desde la fundación del mundo, relacionado con ciclos cósmicos y transformaciones planetarias. Menciona un conocimiento ancestral sobre el retorno de las aguas y el fuego del cielo, interpretado por algunos investigadores como referencias a catástrofes cíclicas que habrían afectado a la Tierra en tiempos remotos. Paralelamente, análisis modernos de los templos y comandancias templarias revelan un patrón geográfico deliberado. Cuando se conectan en un mapa, forman figuras geométricas precisas que reflejan constelaciones específicas. La disposición de sus principales fortalezas en Francia replica exactamente la constelación de Virgo. Sus propiedades en el Reino Unido forman Cygnus, la Cruz del Norte. ¿Simple coincidencia o un mensaje codificado en el propio paisaje europeo? En 2019, análisis de ADN de familias históricamente vinculadas a los linajes merovingios, dinastía que muchas leyendas conectan con la descendencia de Jesús y la Magdalena, revelaron marcadores genéticos inusuales, incluyendo un haplogrupo raro originario de Oriente Medio, pero con una mutación distintiva que se remonta aproximadamente a 2000 años. ¿Evidencia científica de la sangre real o simplemente otra coincidencia? Los registros financieros templarios, parcialmente preservados, muestran transferencias periódicas de grandes sumas a destinatarios codificados solo como custodes sanguinis, guardianes de la sangre. Estas transferencias se intensificaron en periodos que coinciden con amenazas a ciertas líneas familiares aristocráticas europeas, sugiriendo un sistema de protección para individuos específicos. El Vaticano ha mantenido un interés persistente en ciertos linajes europeos. Documentos internos filtrados revelan operaciones de vigilancia sobre determinadas familias a lo largo de siglos y esfuerzos sistemáticos para infiltrar organizaciones conectadas con la tradición templaria. ¿Por qué invertir tantos recursos en monitorear estos grupos si solo fueran fantasías esotéricas sin fundamento? Más revelador resulta el testimonio del caballero Geoffroy de Gonneville, documentado en los archivos de la Inquisición pero rápidamente sellado tras su interrogatorio. A diferencia de otras confesiones obtenidas bajo tortura, Gonneville ofreció voluntariamente una descripción detallada de la cosmología templaria antes de ser ejecutado, sabiendo que sus palabras serían registradas. Describió una visión de Cristo radicalmente diferente de la doctrina oficial, no como deidad única encarnada, sino como el más reciente de una serie de avatares o maestros iluminados que periódicamente reencarnan para guiar a la humanidad. Habló de un conocimiento secreto preservado desde Egipto y Babilonia, enriquecido por cada civilización,
y custodiado por una fraternidad oculta que antecedía incluso a los misterios eleusinos griegos. Goneville mencionó también un retorno profetizado que ocurriría cuando la estrella del pastor y la estrella del rey se encuentren nuevamente, una conjunción astronómica que, según cálculos modernos, ocurrió en 1998 y nuevamente en 2023. ¿Simple delirio de un hombre condenado o parte de un conocimiento astronómico avanzado que los templarios poseían? El testimonio de Goneville incluye una frase particularmente inquietante. Lo que encontramos bajo el templo no fueron tesoros de oro, sino la prueba de que la historia ha sido escrita por quienes temían la verdad. Y esta verdad, una vez conocida, no puede ser desconocida. Las excavaciones arqueológicas recientes bajo el monte del templo en Jerusalén, severamente restringidas por tensiones políticas y religiosas, han proporcionado, sin embargo, evidencias fragmentarias que resultan perturbadoras. Túneles excavados durante el periodo templario, mucho más extensos y sofisticados de lo necesario para simples búsquedas de reliquias, sugieren una operación sistemática y prolongada para recuperar algo específico y previamente localizado. En 2021, análisis de radar de penetración terrestre revelaron una cámara sellada 20 metros bajo la superficie, en un área donde los templarios concentraron sus excavaciones. Las autoridades religiosas han bloqueado consistentemente los intentos de acceder a esta cámara, citando preocupaciones sobre la estabilidad estructural del lugar sagrado. ¿Qué contiene esta cámara que justifica tal nivel de protección? El misterioso Baphomet, lejos de ser un ídolo demoníaco, emerge en esta perspectiva como un símbolo de conocimiento integrador, la representación de una cosmología que unificaba principios masculinos y femeninos, espirituales y materiales, orientales y occidentales. No el objeto de adoración idólatra que los inquisidores pretendían, sino un complejo símbolo de la unión de opuestos que constituía el núcleo del pensamiento esotérico templario. Lo que los templarios descubrieron y custodiaron podría haber sido, en esencia, una visión alternativa del cristianismo y la historia humana, una tradición que afirmaba la divinidad inmanente en lugar de trascendente, que preservaba elementos gnósticos y paganos integrados en un marco cristiano sincretista, que mantenía vivas enseñanzas mistéricas, donde la salvación venía a través del conocimiento directo en lugar de la fe ciega. Una tradición que, fundamentalmente, cuestionaba la autoridad de la Iglesia institucional como intermediaria exclusiva entre humanidad y divinidad, y que preservaba evidencia documental de una continuidad apostólica alternativa que no pasaba por Roma. Si esta interpretación es correcta, entonces la destrucción de los templarios no fue simplemente un acto de codicia real o política eclesiástica, sino una supresión deliberada de una amenaza existencial al orden establecido, una herejía tan fundamental que, de haberse extendido, habría transformado radicalmente la estructura religiosa, política y social de Europa. El verdadero tesoro templario no era oro ni plata, sino conocimiento prohibido y sangre heredada, una tradición esotérica integral y un linaje que conectaba directamente con los orígenes del cristianismo, evitando la intermediación de la jerarquía eclesiástica. Precisamente lo que la Iglesia medieval, construida sobre su autoridad como única intérprete válida de la revelación cristiana, no podía permitir que floreciera. 7 siglos después de las hogueras que consumieron a los últimos templarios, sus secretos continúan proyectando sombras en nuestra civilización. Como fragmentos de un espejo roto, cada pieza refleja una parte de la verdad, pero el conjunto permanece elusivo, protegido tanto por el tiempo como por quienes tienen interés en mantener ciertos conocimientos en la oscuridad. La historia oficial nos presenta a los templarios como víctimas de la codicia real y la manipulación política, una orden militar, religiosa, falsamente acusada y brutalmente suprimida. Esta narrativa, aunque parcialmente cierta, resulta insuficiente para explicar la magnitud de los esfuerzos por erradicarlos, la intensidad del miedo que inspiraban y la persistencia de su legado en las sombras de la historia europea. Los templarios operaron en la intersección de mundos aparentemente irreconciliables: Oriente y Occidente, cristianismo e islam, ortodoxia y herejía, guerra y misticismo,
pobreza monástica y riqueza financiera. Esta posición única les permitió sintetizar conocimientos fragmentados, reconstruyendo quizás una visión más antigua y holística que las tradiciones compartimentadas de su tiempo. Lo que sabemos con certeza es que, tras su caída, Europa cambió irrevocablemente. El equilibrio de poder entre Iglesia y Estado se alteró. El sistema bancario que habían perfeccionado fue adoptado por otros, pero despojado de su dimensión ética y espiritual. Las grandes catedrales, que incorporaban sus principios arquitectónicos y cosmológicos, quedaron como monumentos a un conocimiento que ya no se comprendía plenamente. La persecución templaria sentó además un precedente peligroso. Demostró que una institución poderosa y respetada podía ser destruida mediante propaganda y falsas acusaciones, que la tortura podía transformar a inocentes en culpables, que la historia podía reescribirse por aquellos con el poder para hacerlo. Las técnicas empleadas contra los templarios servirían de modelo para persecuciones posteriores, desde la caza de brujas hasta modernas campañas de desinformación. Pero ¿qué ocurrió realmente con su legado? El conocimiento templario, como agua derramada, no desapareció, sino que encontró nuevos cauces, filtrado a través de la masonería, sociedades rosacruces, academias herméticas y círculos esotéricos. El pensamiento templario continuó influenciando el desarrollo intelectual europeo, aunque frecuentemente bajo disfraces que lo hacían irreconocible para los no iniciados. El Renacimiento italiano, con su redescubrimiento de tradiciones clásicas y herméticas, su integración de ciencia y espiritualidad y su exploración de proporciones matemáticas en el arte, muestra influencias que podrían rastrearse hasta el corpus de conocimiento templario. Leonardo da Vinci, Botticelli y Durero incorporaron simbolismo esotérico en obras aparentemente ortodoxas, preservando visualmente conceptos que no podían expresarse verbalmente. La revolución científica, aunque oficialmente secular, tuvo entre sus pioneros a numerosos individuos conectados con tradiciones esotéricas. Isaac Newton dedicó más tiempo a sus estudios alquímicos y teológicos heterodoxos que a la física y matemáticas por las que es recordado. Robert Boyle, Leibniz y otros arquitectos de la ciencia moderna operaban simultáneamente en mundos racionales y místicos, buscando unificar conocimientos que la ortodoxia mantenía separados. En el ámbito político, la influencia templaria resuena en los ideales de la Ilustración, particularmente en conceptos como la separación de poderes, la soberanía popular y los derechos inalienables. La Revolución Americana, liderada por masones como Washington, Franklin y Lafayette, incorporó principios y simbolismo con ecos templarios en la estructura misma del nuevo gobierno. Incluso la Revolución Francesa, con su violento anticlericalismo, puede interpretarse paradójicamente como una manifestación distorsionada de ideales templarios. La destrucción de una jerarquía religiosa corrupta y la búsqueda de una nueva ordenación social basada en principios universales en lugar de autoridad heredada. Este legado fragmentado continúa manifestándose en nuestro mundo contemporáneo, aunque transmutado y frecuentemente incomprendido. El sistema financiero global, con sus complejos instrumentos y flujos invisibles de capital, comenzó con las innovaciones templarias, aunque divorciado de su marco ético original. La arquitectura moderna, con su fascinación por proporciones matemáticas y simbolismo incorporado, conecta inconscientemente con principios arquitectónicos templarios. Nuestra fascinación cultural por los templarios, expresada en innumerables libros, películas y videojuegos, revela una intuición colectiva de que su historia contiene algo fundamental que perdimos, un conocimiento integrador que nuestra civilización fragmentada añora recuperar. ¿Sobrevive aún algún elemento directo de la tradición templaria? Organizaciones que reclaman descendencia templaria han proliferado en tiempos modernos, desde la neo-orden templaria hasta diversas ramas masónicas con rituales templarios. Algunas son claramente fabricaciones modernas, otras preservan fragmentos genuinos pero descontextualizados de la tradición original. Más intrigante resulta la posibilidad de una continuidad subterránea, una transmisión ininterrumpida del conocimiento,
y posiblemente el linaje templario a través de siglos de oscuridad. Familias como los Sinclair de Roslin, los Habsburgo europeos, ciertas ramas de los Borbones franceses y nobles portugueses vinculados a la Orden de Cristo mantienen tradiciones genealógicas que sugieren conexiones con este legado oculto. Los archivos privados de estas familias, raramente accesibles a investigadores externos, podrían contener documentación que resolvería muchos misterios templarios. Un investigador que obtuvo breve acceso al archivo Sinclair en 2003 reportó haber visto un manuscrito del siglo XIV con la cruz patada templaria y referencias a la sangre preservada y el conocimiento recuperado de las arenas. El Vaticano mismo, a pesar de su papel histórico en la supresión templaria, podría ser irónicamente uno de los principales repositorios de conocimiento templario auténtico. Los archivos secretos, parcialmente digitalizados pero con secciones enteras aún inaccesibles a investigadores, probablemente contienen documentos templarios confiscados durante la persecución. La reticencia de las autoridades vaticanas a permitir acceso completo a ciertos fondos documentales sugiere información potencialmente disruptiva. Excavaciones arqueológicas en propiedades templarias continúan arrojando descubrimientos sorprendentes. En 2018, arqueólogos en la fortaleza templaria de Tomar, Portugal, encontraron una cámara sellada conteniendo manuscritos en un código aún no descifrado y símbolos que combinan elementos cristianos, judíos y musulmanes. Otro fragmento del rompecabezas templario emergiendo tras siglos de oscuridad. Quizás el verdadero legado templario no sea un conjunto específico de conocimientos o linajes, sino una visión integradora, un paradigma que reconciliaba dimensiones de la experiencia humana que posteriormente separamos, lo espiritual y lo material, lo racional y lo intuitivo, lo científico y lo místico, lo individual y lo colectivo. En un mundo cada vez más fragmentado por especializaciones extremas, polarización ideológica y compartimentación del conocimiento, esta visión sintética resulta más valiosa que nunca. Los templarios, en su momento histórico único, pudieron servir como puente entre civilizaciones, tradiciones y formas de conocimiento. Su trágico final representa no solo la destrucción de una orden religiosa militar, sino la ruptura de este puente integrador, una bifurcación en el desarrollo occidental que priorizó ciertos tipos de conocimiento mientras suprimía otros, estableciendo divisiones que aún hoy estructuran nuestra percepción de la realidad. El enigma templario nos invita a reconsiderar estas divisiones artificiales, a cuestionar narrativas históricas simplificadas y a buscar una comprensión más integral de nuestro pasado y, por extensión, de nuestro presente y futuro. Paradójicamente, incluso si los secretos específicos de los templarios permanecieran por siempre perdidos, el acto mismo de buscarlos nos llevaría a reevaluar supuestos fundamentales sobre nuestra civilización, despertando una curiosidad que trasciende las fronteras artificiales entre disciplinas. Quizás este sea el propósito último del legado templario, no proporcionar respuestas definitivas, sino inspirar las preguntas correctas. No revelar verdades absolutas, sino cuestionar verdades asumidas. No ofrecer un mapa completo del territorio prohibido, sino invitarnos a explorar más allá de los límites conocidos. En este sentido, el secreto templario sigue vivo, no como dogma oculto, sino como impulso transformador, un catalizador para aquellos que, como los 9 caballeros originales, se atreven a excavar bajo los cimientos establecidos en busca de una comprensión más profunda. La historia de los caballeros templarios es, en esencia, una advertencia sobre el precio del conocimiento prohibido y el poder de quienes controlan la narrativa histórica. Mientras las cenizas de Jacques de Molay se dispersaban sobre el Sena, aquel fatídico día de 1314, se sellaba un pacto de silencio que ha durado siglos. Un silencio que, sin embargo, nunca ha sido completo. El eco de los secretos templarios resuena en cada catedral gótica, en cada símbolo masónico, en cada teoría conspiratoria, y quizás en las decisiones de poderes que aún hoy prefieren mantener ciertos conocimientos en la sombra. El pasado nunca está completamente muerto.
permanece embebido en nuestro presente, moldeando futuros posibles desde las profundidades de la memoria colectiva. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente qué sabían los templarios, sino qué nos dice su persecución sobre nuestra relación con el conocimiento prohibido. ¿Cuántas veces en la historia hemos quemado los puentes hacia comprensiones más profundas por miedo a lo desconocido? ¿Cuántas bibliotecas de Alejandría? ¿Cuántos códices mayas? ¿Cuántos saberes ancestrales hemos sacrificado en el altar de la ortodoxia y el control? Y quizás más importante aún, ¿qué herejías contemporáneas, qué conocimientos actuales relegados a los márgenes podrían contener semillas de una comprensión más integral que nuestros paradigmas dominantes rechazan por amenazadores? Mientras tanto, en catedrales construidas con geometría templaria, los turistas fotografían símbolos cuyo significado han olvidado. En bóvedas bancarias que evolucionaron de las prácticas financieras templarias, se mueven capitales desconectados de cualquier propósito espiritual. En universidades fragmentadas en especialidades aisladas, estudiamos partes sin comprender el todo que los templarios quizás vislumbraron. Si los templarios realmente custodiaban un linaje secreto, una cosmología alternativa o conocimientos esotéricos que amenazaban el poder establecido, entonces su legado más valioso podría ser precisamente esta lección, que la historia oficial siempre tiene grietas por las que se filtra la luz de verdades suprimidas, que todo orden establecido teme las semillas de su propia transformación. Cada generación tiene sus propios templarios, sus custodios de perspectivas que trascienden las divisiones artificiales de su tiempo, guardianes de puentes entre mundos que otros prefieren mantener separados. Y cada generación tiene también sus inquisidores, aquellos que preferirían quemar estos puentes antes que atravesarlos hacia territorios desconocidos. La próxima vez que veas una cruz templaria tallada discretamente en una antigua iglesia rural, o un símbolo aparentemente cristiano con significados más profundos en una catedral gótica, o incluso cuando realices una transferencia bancaria internacional, invención templaria, recuerda que estás tocando fragmentos de un conocimiento que alguna vez fue considerado tan peligroso que todo un orden fue masacrado para suprimirlo. Y pregúntate, ¿qué secretos siguen esperando bajo las ruinas metafóricas del templo? ¿Qué antiguas verdades, disfrazadas como mitos y leyendas, podrían iluminar nuestros desafíos contemporáneos? ¿Qué integración de conocimientos, qué reconciliación de tradiciones aparentemente opuestas podría ofrecer perspectivas que desesperadamente necesitamos en un mundo cada vez más fragmentado? Porque quizás el último secreto templario sea este, que la búsqueda misma, la voluntad de excavar bajo cimientos establecidos, de cuestionar narrativas oficiales, de reconectar lo que ha sido separado, es la verdadera iniciación. No necesitamos descender físicamente bajo el templo de Salomón. Cada uno de nosotros puede excavar bajo los templos de certezas heredadas que estructuran nuestra percepción de la realidad. Y si lo hacemos con el coraje, la disciplina y la visión integradora que caracterizó a aquellos 9 caballeros originales, quién sabe qué tesoros prohibidos, qué comprensiones transformadoras, podríamos desenterrar. La historia de los templarios no ha terminado. Continúa cada vez que alguien elige la búsqueda del conocimiento por encima de la comodidad de la certeza, la exploración de lo desconocido por encima de la seguridad de lo familiar, la integración por encima de la fragmentación. Como Jacques de Molay en su pira ardiente, mirando más allá de las llamas hacia un futuro donde su legado seguiría vivo, nosotros también podemos ver más allá de las hogueras de la ortodoxia contemporánea, hacia posibilidades que aún esperan ser descubiertas. El fuego que intentó destruir a los templarios iluminó paradójicamente su legado a través de los siglos. ¿Qué luces de nuestro tiempo, inicialmente percibidas como amenazantes, podrían iluminar caminos hacia futuros que aún no podemos imaginar? Si este viaje a través del misterio templario ha despertado tu curiosidad, comparte tus teorías en los comentarios. ¿Qué crees que realmente encontraron bajo el templo? ¿Qué conexiones ves entre su legado y nuestro mundo actual? ¿Qué otros enigmas históricos te gustaría que exploráramos en próximos videos? Suscríbete para más viajes a los territorios prohibidos de la historia, donde las sombras ocultan verdades que han sobrevivido siglos de supresión.
Porque como los templarios descubrieron, algunos conocimientos son demasiado poderosos para morir, incluso cuando aquellos que los custodian son reducidos a cenizas.